Muy buenos días, Dios me les bendiga, me los guarde. Hoy estamos todos aquí reunidos delante de la presencia de Dios, porque todos los domingos tenemos que dedicársela a Dios, así sean unos minutos, unos segundos, una hora, media hora, pero tenemos que darle lugar al Señor, al Rey de Reyes en nuestro corazón y en nuestra vida, tomar ese lugar para Él y dárselo a Él. Vamos a levantarnos todos los que estamos aquí, vamos a orar ahora mismo y a poner en disposición nuestro corazón para escuchar la palabra y para entenderla, porque es el Señor que envía el mensaje para sus hijos, para que seamos unas mejores personas y seamos unos mejores hijos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hoy en esta mañana, Padre amado, nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras omisiones y comisiones, Padre amado. Si hemos cometido pecado en toda la semana, Padre amado, perdónanos, Padre amado, porque tu palabra dice que primero tenemos que pedir perdón para ser perdonados. Te pedimos perdón a ti, Padre amado, para que nos perdone. Y si hemos cometido error con alguien, le pedimos perdón también en el nombre de Jesús. Padre, danos la sabiduría y el entendimiento para entender tu palabra, para el mensaje que tú nos estás enviando, Padre amado. Que tu palabra sea, Señor, para nosotros de edificación y crecimiento, Señor, para crecer en el Espíritu, Padre amado. Y que tú también seas, Señor, nuestro proveedor todos los días, Señor. Que tu pan nunca falte en nuestra mesa, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Sea hecho conforme a tu voluntad, mi Dios, porque tú eres un Dios real y verdadero. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a Dios. Y le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este momento, que nos están abriendo esta ventanilla para escuchar su palabra, para ver la palabra, para entenderla y ponerla en acción. Amén. La palabra de esta semana que el Señor me dio es: el que no se arrepiente perecerá. El que no se arrepiente perecerá. ¿Por qué perecerá el que no se arrepiente? Porque la persona que sabe que ha cometido pecado y que comete pecado y sigue cometiendo pecado y atropella y humilla y hace mal a los demás y no se arrepiente, esa persona tarde o temprano perecerá. Siempre el Señor lo dijo, y se lo dijo a sus discípulos y a toda aquella persona que lo seguía, y le decía: toda aquella persona que no crea en el Padre, que no crea en mí y que no crea en lo que yo estoy haciendo, perecerá. ¿Por qué? Porque el Señor es el que trae todas las cosas buenas, y el Señor es el que nos enseña a hacer las cosas buenas y nos enseña a conducirnos por el buen camino. Dios a usted no le va a decir que vaya por el mal camino. Dios puso la puerta. ¿Para qué? Para que nosotros le escogiéramos. La puerta es angosta y que lo que pasamos es difícil, es verdad, porque la palabra también nos dijo, Jesús también dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él venció al mundo. No solamente venció al mundo, venció a Satanás, venció a la muerte, venció a la tumba, porque Él no está en la tumba, Él resucitó y hoy por hoy está entre nosotros. Y le damos también la bienvenida al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, que se está manifestando en gran manera. Gracias, Señor. Amén. Dice, la Biblia nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar al cielo si no ha sido limpiado de sus pecados. Pero antes de que uno pueda recibir la salvación y el perdón, debe primero arrepentirse de esos pecados que ha cometido y que cometemos diariamente. Uno comete pecado, por ejemplo, el que mata puede pedir perdón. Claro, a nivel espiritual esa persona, cuando le abre el corazón a Dios, es limpiado. Y esa persona no vuelve a cometer el mismo error, no vuelve a matar, sino que trata de corregirse, de no matar. Matar no significa matar a la persona de un tiro, o matar a la persona con una puñalada, no. Matar al espíritu, matar a la persona también significa la envidia, de no dejar que esa persona surja, de no dejar de hacerle mal, de hacerle brujería. Eso es matando a una persona. La brujería también lleva a las personas a la tumba. Si no lo saben, sépanlo, que toda aquella persona que hace mal también, que hace brujería, también perecerá, porque Dios no tolera la maldad del hombre ni la envidia de las personas. Amén. Entonces dice también,
tenemos que arrepentirnos de todas nuestras malas decisiones que nos conduce al pecado, y que nuestras malas actitudes, de lo contrario, pereceremos. Si no actuamos en este tiempo que estamos viviendo, una oportunidad preciosa que el Señor nos está dando, de que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Para no perecer una muerte violenta. ¿Por qué hay una muerte violenta? Porque la persona no se arrepiente. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque la persona no se arrepiente. Si el mundo, quisiéramos que el mundo cambiara, pero si el mundo quiere cambiar, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar para que el mundo cambie. ¿Cómo? Dejando de hacer la maldad. Siempre el mal siempre va a estar, pero nosotros si estamos confiados en el Señor, esas cosas van a pasar y nosotros estaremos fijados en la brecha sin movernos ni a la izquierda ni a la derecha, sino conduciéndonos por la palabra y el mensaje de Dios. Eso es lo que al Señor le agrada, eso es lo que el Señor desea, de que nosotros seamos obedientes y que también de una vez confiemos en Él y que nuestra fe nos haga crecer todos los días más y más, ir de fe en fe. Amén. Para que estas cosas no nos adviertan, que nuestras malas actitudes tengamos, pidámosle a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que nos ayude a nosotros a limpiar, a arreglar nuestras malas actitudes, a cambiar. Si somos personas deshonestas, no seamos más deshonestos. Si somos personas que engañamos, no engañemos más, ¿verdad? No, si somos personas que herimos con la boca, que hablamos cosas y herimos a las personas con nuestra boca por nuestras malas actitudes, porque contestamos mal, debemos pedirle al Señor que nos ayude a corregir, que nos ayude a limpiar de eso que está en nuestro corazón y que salga de allí y que nosotros no pequemos en eso, no caigamos en esa trampa del enemigo. Si su pareja o su suegra o su hijo ha cometido error, llámelo a la reflexión. No lo quiere escuchar, no importa, pero ya usted lo intentó. Y si usted no le ha hecho nada, usted pídale perdón para que quede escrito en el libro de cada uno de nosotros de que si hacemos la voluntad de Dios pidiéndole perdón a aquella persona, así nosotros no hagamos hecho lo malo, no le hagamos hecho mal a esa persona, no hemos abierto la boca, no hemos abierto nuestras manos para ofenderlo o para agredirlo. Entonces, si le pedimos perdón al Señor, el Señor se va a fijar en eso. Y la palabra también dice, en uno de los versículos, dice que cuando tu hermano esté enfadado contigo, tú vayas y le pidas perdón. Pero si tu hermano no te quiere perdonar, llévate 2 testigos para que quede fijado de que tú le pediste perdón, de que fuiste tú quien fue primero a pedirte perdón. ¿Para qué? Para que tu ofrenda o tu presencia delante de Dios no sea con manchas, ni con arrugas, sino que sea una ofrenda y una presentación limpia. Amén. Amén. Entonces, esto quiere decir que si no somos obedientes, vamos a perecer. De lo contrario, vamos a perecer. Un individuo puede sentirse desgarrado, lamentándose todo el tiempo, recibir los malos consejos a la consecuencia de la mala conducta, pero eso no es suficiente. Él debe cambiar y arrepentirse. Es una palabra de acción y poder. ¿Por qué de acción? Porque si yo voy a cambiar, tengo que poner yo misma de mi parte en cambiar. ¿Y cómo voy a cambiar? Siendo una mejor persona, corrigiéndome mis errores, corrigiéndome mis malas actuaciones, mis malos deseos, corrigiéndome, ser más amable. El de ser amable no le va a quitar a uno ni un pelo de la cabeza. El ser amable, el ser bueno, usted no va a perecer, usted va a ganarse un poquito más de tierra en el reino del cielo. O sea, un lugar más en el reino de los cielos. Por eso nosotros no podemos tener ni ira ni rabia en nuestro corazón. Tenemos que ser apaciguos. La palabra nos dice también que si nos ofenden o nos cachetean, que le pongamos la otra cachetea. Sin nosotros hacerles nada, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo está indicando. A Jesús lo cachetearon, lo escupieron, lo maldijeron, lo golpearon, le trajeron sus carnes, le trajeron cuando le daban con esos latigazos, lo golpearon tanto que su sangre empezó a derramar, lo reventaron. Y sin embargo, Él los perdonó estando en la cruz. Él los perdonó a todos. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera perdonado a la humanidad en ese momento que estaba siendo crucificado en la cruz, entonces
el mundo no sería mundo. Amén. Amén. Entonces dice en Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Amén. Amén. El hecho es de que si usted muere trágicamente, no quiere decir de que usted murió porque usted era más pecadora que los demás. No, usted murió porque era el momento de que usted tendría que partir. Hay personas que creen que cuando la persona está enferma y está padeciendo en una cama, van y la ven, incluso familiares y amigos van y la ven y dicen, eso se lo merece porque no perdonó, porque está llena de pecado. Nadie tiene excepción, todos pecamos, sean pequeños o grandes, todos pecamos, y de lo contrario tenemos que arrepentirnos, porque si no vamos a perecer, bien sea en una cama, en un accidente o en nuestra vejez. Pero es bonito llegar a la edad sin tener tanta carga en el corazón, ir perdonando todas las cosas que nos hicieron en el transcurso de nuestras vidas. Si fuese así o no fuese así, el mundo no sería así como está, porque hay familias que tienen tanto rencor que el hijo no perdona al padre y el padre se muere y va a la tumba y no perdona al hijo. ¿Usted cree que dónde va a ir esa alma? El perecer no quiere decir que vamos solamente a desaparecer de la tierra físicamente, sino que nuestra alma es la que empieza a llevar aquel yugo, aquellos golpes, o sea, nos va a llevar al infierno. Nuestra alma es la que va a sufrir, porque en el infierno es donde se va a ver verdaderamente las acciones de nosotros, lo que hicimos aquí. En el infierno vamos a ser azotados, vamos a ser, nos vamos a hacer el crujir de dientes y el llanto, porque vamos a hacer ahí el enemigo nos va a llevar ahí, y ahí vamos a estar hasta que venga el reino de los cielos, venga el Señor en su nube y nos levantemos todos, y de ahí viene la segunda muerte, que es la muerte del lago de fuego. Es triste hablar del lago del fuego, porque la venida de Cristo está pronto y nosotros ni siquiera estamos preparados para eso. Y tenemos que prepararnos como arrepintiéndonos todos los días. No tenemos ni un momento de que nosotros nos arrepintamos de las cosas malas que hacemos, de las observaciones malas que hacemos, de lo que miramos con la vista, porque muchas veces con la vista nos miramos las cosas y nos llenamos de ira, no lo manifestamos, pero se mete en el corazón. Y eso también daña, y eso también es pecado. Amén. Amén. Por eso tienen que tratar de perdonar y no caer en las trampas del enemigo diariamente, porque él nos lanza todo. Amén. Amén. Muchas personas intentan justificar el hecho de que tiene pecados por los cuales no necesita arrepentimiento, porque sus pecados no son suficientemente serios y que no requieren de arrepentimiento. No, vuelvo y le repito, no hay en el mundo pecado grande, pecado pequeño, pecado insignificante o pecado, no lo hay. Pecado es pecado. Una mentira, por muy piadosa que sea, es pecado, y tenemos que inmediatamente arrepentirnos. Todas las noches, yo le invito a usted que todas las noches antes de acostarse, órale a Dios y pídale perdón a Dios por todas las cosas que hace en el día. Que si usted ha cometido pecado, pídale perdón a Dios, que Él es el que va a limpiar ese pecado, porque para eso fue Él el Cordero, para limpiar el pecado del mundo. Por eso Él nos habla de que si no cambiamos, de que si no caminamos en camino correcto, entonces vamos a perecer, bien sea en cualquier momento. Entonces no lleguemos a una muerte violenta, o no lleguemos a la hora de que tengamos que partir de este mundo con un corazón cargado, que lleguemos al infierno
y ahí vamos a ser atormentados. No esperemos que seamos atormentados y azotados por el enemigo en el infierno, sino que nuestra alma se vaya al reino de los cielos, porque yo digo que debería ser hermoso y bonito de que usted parta con una sonrisa directamente al reino de los cielos. Es lo que más deseamos nosotros, de que seamos salvos, porque creo que es difícil ser atormentado en un infierno. Cuando el Señor hizo el infierno, el Padre lo hizo para Satanás y sus legiones, no para el hombre, pero el hombre llega ahí por el pecado y la maldad. Por eso tenemos que nosotros arrepentirnos todos los días. Los deseos malignos de la carne, los deseos, aquellas cosas que se cometen diariamente. Yo le pido a mi Señor todos los días perdón por mis deseos carnales. Yo le pido a mi Señor todos los días perdón porque si yo pienso mal de alguien, Señor, perdóname. Y yo llevo todo mal pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario para que tengamos una vida mejor y nuestro espíritu esté ligero, dispuesto para Dios y dispuesto para hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Entonces dice que si no nos arrepentimos, entonces por pequeño que sea, no pensamos que no, yo cometí el pecado y eso es chiquitico, eso no me va a afectar a mí. A la hora de la verdad, todo pecado va a afectar, todo. Porque nuestra vida todo va a ser como una pantalla. Así como nosotros vemos en el televisor esas series, esas películas, que vemos la vida de las personas, vemos viendo la serie que se están transmitiendo de Jesús, de Moisés, de los 10 mandamientos, esa serie, esa es la Biblia hablada, personalizada en esas personas que han hecho y se han dispuesto a hacer esa serie. ¿Para qué? Para que el mundo vea de que tiene que arrepentirse, de que tiene que cambiar, de que tiene que ser obediente a la palabra de Dios, que tiene que ser obediente al que nos creó, porque nosotros no estamos aquí de la nada, el Señor nos creó. Porque si el Señor no hubiera creado a Adán y a Eva, el mundo no fuera mundo, no estuviera lleno, estuviera igual como el Señor lo encontró, vacío, desolado y oscuro. Si el Señor Padre Celestial no hubiera decidido en su corazón hacer eso. Aparte, cuando el Señor, el Padre el Creador, hizo el mundo, hizo todo lo que está ahí, Él no hizo solo, Él lo hizo en conjunto, Él hizo un trío. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y testigos son los ángeles de Dios que estaban en el reino de los cielos, para testificar y dar testimonio de lo que el Señor hizo en el mundo. Pero nosotros vemos las cosas que el Señor hace y hizo y no les prestamos atención y no les damos el mejor cuidado, sino que pecamos y por el pecado perecemos. Amén. Entonces dice en el versículo 3 y 4, nos dice: dice que les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán, y al menos que no se arrepientan o piensan que aquellos dichosos fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén o de la tierra. El hecho de que alguien se muera y despegue de este mundo no quiere decir que él era culpable y era pecador. No, hay personas buenas que mueren, ¿sí? Hay personas buenas que mueren, que en el momento se arrepintieron o que antes de morirse ya estaban arrepentidos de sus pecados. Por eso es bueno que en la mañana y en la noche, antes de acostarnos y antes de levantarnos, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. No vaya a ser que en el día usted pueda perecer y muera en el pecado y su alma vaya a dar al infierno. Es preferible que usted ponga en acción, como lo dice la Escritura, ponga en acción y arrepiéntete todos los días de todas las cosas malas que tú haces y de los malos pensamientos, porque es justo y necesario. Jesús afirma que todos perecieron si no había arrepentimiento, si no hay arrepentimiento genuino. Todos pereceremos si no hay arrepentimiento genuino. ¿Cuál es el arrepentimiento genuino? Que usted se arrepienta de corazón. Porque cuando usted se arrepiente de corazón, su vida empieza a cambiar y a dar un giro. Y toda aquella persona que lo conoció siendo malo, le va a decir: fíjate el cambio que ha hecho el Dios, y entonces la gloria de Dios se pone sobre esa persona. Hay muchas personas que, asesinos, delincuentes,
los que se hacen tatuajes, todas esas personas, he visto pastores que tienen tatuajes, pastores jóvenes que tienen tatuajes, pero ellos se han arrepentido, ¿ya? Y ya han puesto su corazón ¿al servicio de quién? De Dios. Usted puede ser el peor delincuente, pero si usted aprende y abre su corazón y aprende a amar a Dios como su Dios y suficiente Salvador, y se arrepiente de todas sus malas acciones y sus malos deseos y sus malas cosas que hizo, y pedirle perdón a todas las personas que usted le hizo daño, o a la persona o al mundo, porque el que hace la droga y lleva la droga, ese también es culpable. Es tan culpable como el que la consume. ¿Por qué? Porque de algún lado tuvo que venir la droga. Es tan culpable como el que la consume. Entonces, no porque yo la consumo y usted la venda, no quiere decir que usted no tenga pecado. Todos somos pecadores delante de Dios y todos tenemos derecho a arrepentirnos, arrepintiendo después que usted esté muerto. Después que usted esté muerto, ya su alma va al infierno o va al reino de los cielos. Es una de las dos. Amén. Amén. Entonces dice, no se está, ¿ya? Causado por el pecado. ¿Por qué llegamos al infierno? Por causa del pecado. ¿Por qué se va a estrenar se va a estrenar la parte donde la muerte segunda? Por causa del pecado. El río, ese río se va a estrenar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros cambiemos en este mundo. Para que no estrenemos eso, no vamos a estrenar ese río de la muerte, que todos vamos a perecer, porque esa es la muerte donde ni el espíritu ni la carne va a vivir, ni el espíritu ni la carne va a estar, sino que desaparece para siempre. No crean que muchas personas creen que a morirse, no, yo a morirme voy a ir para allá y voy a ver qué familiar tengo allá. Mire, el que muera en el que muera para Cristo y muere en Cristo, va al reino de los cielos, pero ahí la persona no tiene memoria, ahí la persona no va a saber quién es quién, ni sus familiares ni nada de eso. Eso es totalmente falso. Todo el mundo, todos dicen, no, que eso va a ser así, de que yo voy a llegar allá y voy a encontrar a mi mamá, a mi papá, y ahí nos vamos a volver a reunir. Eso es totalmente falso. En el infierno las personas no pierden su memoria, no pierden la acción de ser. Si quieren, ustedes mismos pueden. Hay muchas series y que muchas personas han tenido esas visiones y esos sueños donde han muerto y han visto su cuerpo y han querido volver a su cuerpo y no pueden. ¿Por qué? Porque su memoria está intacta y va al infierno, y en el infierno es donde va a ser azotado. El infierno va a ser donde va a ser todo lo que padeció Cristo en la cruz, lo padecerá la persona que hizo mal en el infierno. Ahí lo va a padecer. ¿Por qué? Porque no atajó, porque no quiso ser obediente, porque no quiso arrepentirse del pecado. El mundo está lleno de maldad y es el tiempo de que nosotros nos arrepintamos y salgamos del mundo. Podemos vivir en el mundo, sí, porque vivimos en este mundo. Podemos vivir en el mundo, pero sin pecado. Porque el Señor dice en su palabra que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si Él nos ama, siendo nosotros pecadores, Él nos limpia todos los días cuando nosotros disponemos y accionamos nuestro corazón de cambiar. Esa es la verdadera causa que nosotros tenemos que ver de nuestro arrepentimiento, de que y tener la preocupación de dónde irá a ir nuestra alma. ¿De dónde va a decir que no quiero ir al infierno? Entonces tengo que cambiar mi manera de pensar, mis actitudes. Tengo que cambiar de no hacer el mal, de no hacer brujería, de no tener envidia, de no hablar de los demás, de no decir mentiras, de no engañar, de no ser una persona fraudulenta, de que me gusta hacer fraude, de engañar. No, tenemos que tratar de que nuestra vida sea mucho mejor, que nuestra relación de convicción como pareja está mal, busquemos la solución. Porque si el Señor lo unió a usted con su esposa, no busque otra en la calle, porque usted tiene un baluarte en su casa que tiene que cuidar. Amén. ¿Qué dice? Hay muchos hombres que son casados y tienen mujeres en la calle.
Y dicen, no, porque Salomón tuvo tanto y David también tuvo tanto. Eso era en esos tiempos, que eran necesarios en ese tiempo. Pero en este tiempo el Señor te puso una sola mujer. Y en el tiempo de Adán y Eva, el Señor solamente le puso a Eva, a Adán. El Señor no le puso a Eva, a María, a Josefina, a Gladia, a María, no. El Señor se lo le puso a Eva. Por lo tanto, el hombre cuando escoge una mujer tiene que quedarse con, deje de fornicar y de adulterar, deje de tener ese sexo tan masivo, el sexo, un sexo que es destructivo. Eso no le conviene al hombre. Es un sexo que viene dañino. Porque usted teniendo su mujer en su casa no puede estar buscando en la calle lo que usted no se le ha perdido si usted tiene su esposa en su casa. Que su esposa no se arregla, que su esposa no cambia, su esposa está gorda, dígale, hable con ella. Vamos a tratar de cambiar todo el caparazón de la persona y ponerla más atractiva para el ojo del hombre y el hombre más atractivo para el ojo de la mujer, para que no pequen y sigan nadando en el pecado, porque si no se arrepiente, su alma perecerá. Tarde o temprano van a perecer. ¿Por qué? Porque a Dios no se le pasa nada, nada. Dios cortó la edad del hombre. ¿Por qué la cortó? Precisamente por el pecado y la maldad. Por eso el Señor cortó la edad del hombre, por el pecado y la maldad. El Señor nos llama a la conversión. La conversión es la única garantía que pasa contra el pecado o que pesa contra el pecado. Si mi pecado es grande, yo voy a pedirle perdón al Señor y a convertirme y a decirle al pecado no más. Si soy adúltera, dejo de ser adúltera. Si soy pecadora mentirosa, dejo de ser mentirosa. Si soy lengua larga, porque hay muchas lenguas largas, muchas lenguas lisonjeras que hablan mal de los demás, que destruyen a la persona, voy a dejar de ser esa persona y a cambiar en mi vida, porque Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí y me perdonó, yo tengo que cambiar de vida. ¿Para qué? Para que mi alma sea ligera como una pluma a ir al encuentro de mi Dios. Esa es la realidad que tenemos que vivir, no seguir viviendo en el pecado, de seguir pecando. Si tengo un pecado que en verdad me está haciendo daño en mi corazón, examínese usted mismo, examínese y empiece a sacar todas las cosas malas que usted tiene, escríbala en un cuaderno y cuando vaya a conversar con Dios, vaya a la presencia de Dios, pídale perdón, Señor, te pido perdón por esto, para que Dios de enseguida lo limpie con su sangre y su pecado sea cortado, pero no peque más. Es la garantía que tenemos nosotros que pesa contra el pecado, es que nosotros nos convertamos a Cristo. ¿Qué amenaza a los malvados que perecerán? Igualmente, la amenaza es para ellos. Si no se arrepiente, perecerán. Amén. Si tiene algo que están haciendo mal, por favor, por el Señor que murió en la cruz por nosotros y que resucitó y que está entre nosotros, arrepiéntase. Si usted está en malos caminos, en negocios fraudulentos, no lo haga, cambie, sálgase de esos negocios fraudulentos. No, que aquella la hizo o aquel lo hizo, como aquel lo hizo, yo lo voy a hacer y me va a ir bien. Olvídese, a él le fue bien, pero a usted no le va a ir igual. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene conocimiento de la palabra y conoce a Jesús, en las cosas mal hechas que hagamos, no nos va a ir bien. Amén. Entonces Jesús hace énfasis de que todos y todas reconozcamos nuestra falta y arrepentimiento. Juan 9, del 1 al 2. Al pasar Jesús y vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí me voy a parar un momentico. Hay niños que nacen con SIDA. Hay niños que nacen con cáncer. Todos nacemos con células cancerosas, que en el final se activan, sí, pero se activan por nuestro pecado. Dios no trajo la enfermedad. Dios nos hizo a nosotros perfectos en el huerto del Edén.
nos los hizo. Y hasta los momentos somos perfectos, o sea, nos hizo físicamente perfectos, ¿verdad? Hasta este momento no nos faltó nada. El Señor puso todos los órganos, hizo todas las cosas en su lugar. Dios no hizo al niño que naciera ciego, o no hizo que la persona ciega. La persona cuando quedamos ciegos, que la vista se nos está cortando, es por, primero, el tiempo que está pasando en nosotros. Segundo, no es ciego solamente el que no ve, sino el ciego, el que está ciego espiritualmente. La persona también peca en eso. ¿Cómo vamos a pecar? ¿Cómo pecan? Que porque es ciego, en este instante le dicen sus discípulos que quién pecó primero, si fueron los padres o el muchacho. Y el Señor dijo, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ni los padres, porque nosotros no somos culpables de los pecados de nuestros padres. ¿Qué hacemos nosotros como hijos? Si nuestros padres han cometido pecado, pidamos perdón a Dios, primero por nuestros padres, para que el Señor los perdone y el Señor les muestre realmente la vida que tienen que llevar y ellos se puedan también arrepentir y pedirle perdón por nosotros mismos. ¿Ya? El hecho de que la persona sea ciega no quiere decir que sea ciega por naturaleza, no, es ciega en el espíritu, y tenemos que buscar la manera de que nuestra vista real sea de 20/20 en el espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada y cambiada. Amén. Amén. Esto no quiere decir que el pecado de sus padres sea una maldición para nosotros. Nosotros tenemos que vencer el pecado y que no podemos tomar el pecado, porque hay muchos que toman el pecado así. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. No, porque es que mi mamá sufre del corazón, yo también sufro del corazón. No, porque si mi mamá tiene cáncer, le salió cáncer, yo también tengo que tener cáncer. Todos tenemos células cancerosas. No, porque si mi mamá sufre de esquizofrenia, yo también sufro de esquizofrenia. No, porque si mi mamá tiene esto, yo también no. Usted tiene que cortar con esa maldición generacional. No tiene que usted, si su mamá sufre del corazón o su mamá muere del corazón, no quiere decir que usted va a morir de las mismas condiciones. No, eso es falso. Eso es falso. La palabra dice que la salvación es individual. Cada quien tiene que tomar su cruz y llevarla, como dice Jesús en su palabra. El que me quiera seguir, tome ese cruz y sígame. ¿Por qué va a tomar su cruz y siga? Porque en el momento de que usted toma su cruz y sigue a Jesús, su cruz va siendo limpiada con la sangre, su cruz va siendo llevada a que nosotros tengamos un puesto en el reino de Dios. En el reino de Dios. Es muy bueno, o sea, usted no va a morir porque su mamá o su papá era una persona que sufría de úlcera. No, usted no va a morir de úlcera. Eso es falso. El pecado de los padres los llevan los padres. Los padres son los que tienen que arrepentirse. Pero el pecado de los hijos es otra cosa. Los hijos son los que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Amén. Y lo digo porque en mi familia, y voy a darles este testimonio, mi papá murió de cáncer. Murió de cáncer. Y mi hermano también murió de cáncer. ¿Y qué? Por el hecho de que mis dos familiares hayan muerto de cáncer, yo voy a morir de cáncer. No, yo corto con esa maldición generacional en el nombre de Jesús. Yo no voy a morir de cáncer, yo corto con esa iniquidad. No voy a cargar con esa cadena porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y se llevó mis enfermedades y mi dolencia. Y por su llaga yo fui sanada. Entonces tenemos que accionar y poner la palabra de Dios en eso. Amén. En nuestro arrepentimiento. Lucas 13:4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Vivimos en un mundo donde estamos los buenos y los malos. Yo di un servicio de la cizaña y el trigo. El dueño del terreno dejó crecer la cizaña junto con el trigo. Entonces ahí todos estamos ligados. El hecho de que unos mueren no quiere decir que son más pecadores que nosotros. No, todos somos pecadores. Pero tenemos el tiempo y tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Lo que pasó en la torre de Siloé, ahí murieron personas tanto como que se arrepintieron, como los que también estaban limpios de corazón.
También murieron personas que seguían al Mesías, lo seguían, y ellos murieron en la torre, en ese derrumbe. Pero ellos no quiere decir que porque ellos murieron eran más pecadores que los que estamos vivos. No, no, todos somos pecadores y todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado. La mujer vende su cuerpo, el hombre quiere transformarse en mujer. ¿Quién se ha visto? En la Escritura no habla de eso. La Escritura habla de que el Señor nos hizo perfectos. O eres mujer o eres hombre, pero no puede ser las dos cosas. Dios te hizo varón y Dios te hizo mujer. Por lo tanto, accionemos nuestra vida vil como es. ¿Quién ha visto eso? De que una mujer tenga que casarse con otra mujer, o un varón tiene que casarse con otro varón, y ahora se ha visto que adoptar a hijos. ¿Quién ha visto eso? Eso es pecado. Esas personas no heredan y no entran en el reino de los cielos. Por lo tanto, si esa persona no se arrepiente en este tiempo, va a perecer. No va a entrar al reino de Dios. La mala madre que ha sido mala madre, que ha dejado a sus hijos, es el momento de arrepentirse y de buscar a sus hijos y recoger a sus hijos como hace la gallina. La gallina recoge a sus polluelos y los pone debajo de su ala y los cuida. Es el momento de arrepentirse. Si el hijo se ha alejado de los padres por cualquier circunstancia de que no le haya gustado las acciones de su padre, es el momento de ir y pedirle perdón a sus padres y arrepentirse, porque el tiempo que vivimos aquí nosotros es un tiempo limitado. Es un tiempo que no sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir, pero lo que sí tenemos seguro, más seguro nosotros, es la muerte. Entonces no esperemos que pereceremos, que muramos para que nosotros nos podamos arrepentir. Después que usted se muere, no hay arrepentimiento alguno. Perecerán igualito y van a sufrir en el infierno. Amén. Amén. Nadie dice que esas personas que murieron en ese accidente también habían justos. También habían justos. Pero los que murieron en ese accidente en la torre de Siloé, unos fueron al reino, al encuentro de Dios, y otros fueron a Satanás, al infierno. He visto cómo esas personas han tenido sueños donde dice que su alma es arrancada por Satanás. He visto, tengo un testimonio de una sacerdotisa de Brasil, donde dice que su vida se vio en peligro porque Satanás la estaba jalando y llegó una mano poderosa, una mano en fuego, y la sacó de allí. ¿Por qué? Porque en ese momento donde ella estaba siendo arrastrada al infierno, ella se arrepintió, y eso lo estaba haciendo ella en carne viva, estaba viva. Entonces no esperemos de que nos llegue a nosotros el momento si no nos arrepentimos. Tenemos que ser justos y arrepentirnos. No somos más que nadie, todos somos iguales delante de Dios. Job 4:7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Bien. ¿Muere el inocente o el justo con el injusto? El inocente con el culpable. Porque estamos en ¿qué? En un cuerpo. Y esta carne tiene que morir. Pero lo importante de todo esto es que si usted ha sido justo, usted va al encuentro del reino. Pero si usted ha sido una persona injusta y mala, usted va a ir al infierno, donde usted va a ser, ahí donde va a ser su verdadera prueba, ahí donde va a ser su verdadero vivir, en el infierno. ¿Por qué? Porque si no, vamos a perecer. Que si hay personas, sí, que también son inocentes, perecerán, sí, perecerán, pero también el justo va a ser separado para ir al reino de Dios. Y dice la palabra también, en ese momento, cuando nosotros nos arrepentimos y somos justos, el Señor dice que no ha visto justo desamparado, ni su familia, ni su descendencia que mendigue pan.
Si usted es una persona, una mujer, un padre de oración, su descendencia, pase lo que pase, las pruebas que pase su descendencia no van a perecer porque ellos tienen esa cobertura, pero tienen la oportunidad de arrepentirse, porque igual si no se arrepiente, por muy justo que sea el padre, también ellos van a morir en el pecado, si no se arrepienten de su pecado. Amén. Amén. Por eso el Señor nos llama a que no, aquellas personas que no lo conocen, que vengan a su encuentro para Él limpiar su corazón y perdonarlo, y que esas personas pidan perdón a otras que le han hecho mal, porque es necesario para que se cumpla lo que está escrito. Si todos tenemos que morir, es necesario arrepentirnos. ¿Acaso el que no se arrepiente no tendrá también una muerte igual? Si nos arrepentimos, tenemos una muerte distinta, no va a ser igual a los que se mueren que no se han arrepentido. Entonces dice que estemos juntos, eso no quiere decir que somos iguales. Hay una diferencia, porque el Señor sabe si te arrepientes, si te arrepientes de corazón en ti mismo, o si no te arrepientes, vas a perecer. Esta palabra, en toda la semana, el Señor me la estuvo dando, el mensaje, y hablándome de esto, del arrepentimiento, porque el mundo está lleno de maldad, porque el mundo está en tinieblas. Y si cada uno de nosotros nos arrepentimos de nuestro mal camino y de nuestras malas acciones, y poniendo todas las cosas en presencia de Dios, yo les aseguro y tengo la convicción y la certeza de que si usted tiene que partir, usted va al encuentro con Dios. Pero si usted no se arrepiente, lamentablemente usted va a ir para el infierno. Y el infierno es algo desagradable, es un lugar desterrable, es un lugar donde usted va a ser todo el tiempo atormentado. Y ahí es donde usted va a ir pagando verdaderamente todas las cosas que hizo terrenalmente. Todas las cosas que hizo terrenalmente, en el infierno la va a pagar. Y después de que venga, que cuando venga el Mesías, cuando venga Jesús, ahí es donde vamos a ser juzgados por cada uno de nuestros pecados. Pero con diferencia, que aquella persona que se arrepintió en el mundo y perdonó y pidió perdón, tiene una oportunidad de estar en el reino de los cielos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si en este mensaje le gustó a usted y le agradó, por favor, haga sus notificaciones, coméntelo. Y si necesita oración, pida la oración. Por este medio, hay un teléfono que ya dimos, un número para que pidan oración. Deben pedir oración. Estén pendientes, porque la Iglesia Pescadores de Hombres les va a traer más mensajes y más sorpresas de parte del reino de los cielos, de parte de Dios, porque Dios está dispuesto a que por este medio muchas personas vengan a su encuentro y se arrepientan. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este mensaje que nos entregaste hoy, y te pedimos, Señor, que aquella persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón, este es el momento. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Límpiame de mi pecado, me arrepiento de todo mi pecado y de toda iniquidad. Y que seas tú, Señor, limpiándome con tu sangre preciosa, Señor, para ser una mejor persona y no pecar. Señor, te pido en este momento, y te acepto como mi Dios, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor, al que vive para siempre. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo domingo.